Buenas noches, compañeros y tutor. A continuación presentaremos la actividad 2.3 de la guía número 4. Nuestro grupo de trabajo de modelado de fenómenos físicos está conformado por Óscar Angulo, Freddy Guevara y quien les habla, Andrea Mora. Este es nuestro modelo de circuito RC. El ejercicio nos daba la opción de asignarle los valores a B1, B2, R1, R2, R3, C1, C2 y C3. Esto teniendo en cuenta unos parámetros que ya nos da el mismo ejercicio. Así que le asignamos los siguientes valores. Para los voltajes, el B1 le asignamos 50 voltios, a B2 30 voltios. Para las resistencias, R1 20 ohmios, R2 40 ohmios, R3 60 ohmios. Y para los capacitores, asignamos C1 con 0.05 faradios, C2 con 0.10 faradios, C3 con 0.20 faradios. El circuito como tal, pues ya nos daba este voltaje de 100 que se encuentra en la parte de acá. Es así como el circuito RC está conformado por tres mallas, es decir, tres circuitos cerrados. Este sería la malla 1, esta es la malla 2 y esta es la malla 3. Bueno, el ejercicio decía que debemos suponer que los condensadores se encuentran inicialmente descargados. ¿Esto qué quiere decir? Que los condensadores en este circuito van a funcionar como si fueran alambres, pues pasará la corriente sin ninguna restricción. Bueno, otro punto que nos dice el ejercicio es que el interruptor está abierto, es decir, que las resistencias 1 y 2 son iguales a 0, lo que significa que no fluye corriente. Ya lo que es la malla 2 y la malla 3 se tiene su respectiva intensidad, entonces ya aplicamos lo que es la ley de Kirchhoff. Las corrientes se moverán como las manecillas del reloj, entonces para hallar estas ecuaciones estaríamos diciendo que menos B2 menos R1 por I2, esto lo sumaríamos con R2 por I3 menos R2 por I2. Ya reemplazando los valores, podemos decir que sería menos 30, menos 40 por I2, más 40 por I3, menos 20 por I2. Y ya haciendo el despeje, entonces nos quedaría menos 60 por I2 más 40 por I3. Esto sería igual a 60. Esto para el caso de la malla 1. En el caso de la malla 2, como lo mostramos ahí, sería B1 menos R2 por I3 más R2 por I2. Ya reemplazando los valores, sería 50 más 40 por I2 menos 40 por I3. Nos quedaría menos 40 por I2 más 40 por I3 y eso sería igual a 50. Buenas noches, compañero tutor. Mi nombre es Freddy Guevara, estudiante de la Universidad del programa de Ingeniería de Producción. El día de hoy voy a dar explicación de cómo determinar el voltaje en un circuito RC. Pues bien, para empezar, el caso es el siguiente. Hay que armar un circuito en el cual va a tener unos determinados voltajes, resistencia y capacitores, para los cuales nosotros le designamos estos valores. El circuito propuesto es el siguiente. Sí, vamos a tener tres baterías, fuentes de alimentación, vamos a tener tres resistencias y tres capacitores. Antes de entrar al caso a explicar de los voltajes, primero vamos a enfatizar cómo se va a dar solución. Primero, para resolverlo vamos a usar la ley de Kirchhoff, la cual dice que para resolver un sistema o un circuito eléctrico como este, lo podemos separar por mallas. En este caso tendríamos una malla, una segunda malla y una tercera malla. La ley de Kirchhoff dice que debemos darle un sentido de giro para cada malla. En este caso, si lo vamos para la izquierda,
todos los sentidos de giro para 3 mallas tienen que ser igual. Al final de la evaluación del voltaje a determinar, si llegamos a obtener un valor negativo, significa que el sentido de giro era al contrario. Entonces, teniendo en cuenta eso y adicional que el voltaje para una resistencia estaría determinado por la ecuación que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, mientras que el voltaje para un capacitor es algo parecido. El voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia del capacitor. Bien, ahora sí, entrando en materia, el caso a explicar es el siguiente. El caso dice: esta es la representación del circuito, asumiendo que el interruptor, que está en la primera malla, como habíamos dicho anteriormente, se encuentra abierto y que los condensadores o capacitores tienen corriente cero. Teniendo en cuenta el enunciado donde dice que el circuito tiene un interruptor abierto, significaría que en esta primera malla no tendríamos paso de corriente, al menos por medio de a nivel de esta resistencia. Cuando se habla de que el capacitor tiene corriente cero, significa que está totalmente cargado, como se muestra en esta imagen, donde vemos que dice 0 amperios. 0 amperios es después de un tiempo mayor a 0, el capacitor se carga dependiendo de su capacitancia. Significa entonces que debemos determinar el voltaje de las 3 resistencias, los 3 y los 3 capacitores, recordando que en la primera malla el circuito se encuentra abierto. Cuando los capacitores decimos que tienen corriente cero, ellos actúan como un switch abierto, lo que significaría que a través de esta línea no tendríamos paso de corriente, al igual que acá o acá. En el circuito anterior se corrió en un simulador en el cual podemos observar la resistencia 1, obtuvimos 0 voltios, resistencia 2, 0 voltios y la resistencia 3, 0 voltios. Para los capacitores, a pesar de que el circuito quedó abierto como dijimos, ellos quedan con una carga almacenada, lo que significa que tendría un voltaje en esa almacenado. Para el voltaje capacitor 1 se obtuvo 2.854 voltios, el capacitor 2 determinaron 32.853 voltios y el capacitor 3 y 7.147 voltios. Ahora bien, explicando ya en forma cómo se determinan los voltajes, tenemos en cuenta lo siguiente. Dijimos anteriormente que el voltaje para una resistencia se determina por voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y que el voltaje para un capacitor era igual a la carga sobre su capacitencia. Volviendo nuevamente a la malla para poderla entender un poco mejor, la suma del voltaje de cada uno de los elementos que se encuentran dentro del circuito es igual al voltaje de todo el circuito. En este caso, como tenemos 3 fuentes de alimentación, podremos verlo de la siguiente manera: estos dos elementos que encuentran dentro de esta primera malla, la suma de su voltaje sería igual al voltaje de la alimentación.
entendiéndose que por ejemplo, este elemento de resistencia 1 sería afectado por la corriente que pasa en esta segunda malla. En esta segunda malla igualmente la suma de todos los elementos que se encuentren dentro de ella va a ser igual al voltaje que ella la atañe, y lo mismo pasaría con la tercera malla. En el sentido de las resistencias, cuando decíamos que voltaje es I por R, la intensidad o la corriente que pasa en esta malla va a ser igual a la misma corriente que pasa a través de esta resistencia 3, esta resistencia 1. O sea que esa corriente va a afectar a esta resistencia, esta. Una corriente 2 pasaría en esta segunda malla y va a ver afectado a este capacitor, a esta resistencia 1, a esta resistencia 2, este capacitor. Para los capacitores ya no lo vamos a ver en términos de corriente, sino de carga. Entonces esa carga sería al homólogo a la intensidad que hicimos para la resistencia, es decir, vamos a tener una carga para esta malla, la cual se va a ver afectada por la capacitancia de los capacitores que se encontraban en esta malla. En esta segunda malla, la carga que se encuentre dentro de ella se va a ver afectada por la capacitancia de estos dos capacitores, y para la tercera malla igual. Teniendo claro esto, vamos a dar solución. Para la malla 1, como el caso dice que el circuito está abierto, el switch está abierto, entonces no habría flujo de corriente. Significa que estas dos resistencias van a tener voltaje cero, ya que al ser corriente cero, el voltaje sería también cero. Para la malla 2, como los capacitores se encuentran con corriente cero, o sea, totalmente cargados, y ellos al estar totalmente cargados trabajarían como una especie de switch, o sea, abrirían el circuito, entonces ya no habría flujo de corriente por acá, tampoco habría flujo de corriente por acá, lo que significaría que esta resistencia de aquí para esta malla 3 tendría voltaje 0, y esta resistencia 1 para esta malla 2 también sería 0, pero el voltaje de todos los capacitores sí va a tener un valor, ya que ellos quedan con una carga o un voltaje almacenado, voltaje el cual queremos determinar. Para la malla 2, y siguiendo la ley de Kirchhoff, decidimos hacer en sentido contrario a la manecillas del reloj, encontrando lo siguiente. En sentido contrario a la manecillas del reloj tendríamos un menos voltaje 2, recordemos que esto era 0, vamos a encontrar que pasamos de positivo a negativo, entonces vamos a encontrar que la carga en esta malla 2, a la cual vamos a dar el nombre de Q2, va a afectar la capacitancia, o se va a ver afectado por la capacitancia de este capacitor número 2, o sea que va a mantener un Q2, un menos Q2 por el capacitor 2, pero a su vez este capacitor también se va a ver afectado por la carga de la malla 3, que va en sentido contrario, ¿sí? Una va digamos de derecha a izquierda y la otra izquierda a derecha, entonces sería, retomando, menos el voltaje alimentación número 2 menos el capacitor 2 por la carga 2 más el capacitor 2 por la carga 3 menos el capacitor 1 por la carga de la malla 2. Esos serían los datos que tendríamos en esta malla 2, que los tenemos aquí escritos. Bien, como dijimos, un menos el voltaje de alimentación
menos el capacitor 2 por la carga 2. Aquí abrimos o separamos el valor de voltaje, el cual vimos que para el capacitor, el voltaje para un capacitor era la carga sobre su capacitancia, y lo separamos para hacer más sencillo luego su cálculo. Luego decíamos que tenemos el mismo capacitor, pero ahora en estado positivo, por la carga que le impartía la malla 3, y luego le restamos a eso el capacitor 1 por la carga que teníamos en esa malla 2, y todo lo igualamos a 0. Luego de unificar unidades obtenemos y darle valores a los elementos, obtenemos esta ecuación, la cual le denominamos ecuación número 3, en la cual obtenemos que menos 30 por la carga de la malla 2 más 10 por la carga de la malla 3 es igual a 30, ecuación que usaremos luego. Ahora prosigamos con la malla 3. Para malla 3 hacemos lo mismo que con la malla anterior. Recordemos, para la malla 3 tendríamos, seguimos en el mismo sentido que la malla anterior. El sentido contrario del reloj significa que vamos por donde entramos positivo, donde sale negativo, entonces tenemos un voltaje 1. Luego pasaremos aquí, o sea, positivo a negativo. Si queríamos que pasamos de positivo a negativo, seríamos una menos la carga del capacitor 2 por, menos la capacitancia del capacitor 2 por la carga de esta malla, más la capacitancia C2 por la carga de la malla 2, que también la afecta, como lo vimos en la malla anterior, y luego le restamos la capacitancia 3 por la carga 3 de la malla número 3, teniendo lo siguiente. Esto sería lo que se mencionó anteriormente, y siempre le igualamos a 0. Al igual que para la malla 2, unificamos términos y al final obtenemos una ecuación a la cual le dimos el valor de la ecuación número 4. Como les decía, obtuvimos dos ecuaciones, la ecuación 3, la ecuación 4, en la cual obtenemos dos incógnitas, que sería Q2, o sea, la carga de la malla 2, y Q3, la carga de la malla 3. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que podemos hacer es despejar una de estas incógnitas y meterla entre la otra para resolver el sistema de ecuaciones, o usar una calculadora en línea para trabajarla por medio de matrices, por el método de Gauss-Jordan, y obtener los valores. En nuestro caso fue lo que hicimos, obteniendo que la carga en la malla 2 es igual a 1 séptimo y la carga en la malla 3 es igual a 24 séptimos. ¿Bien? Por tanto, el voltaje en el capacitor 1, que es una de las preguntas del ejercicio, sería equivalente a decir esto. Como les decía, una vez determinada la carga para cada una de las mallas, lo único que hacemos es introducir estas cargas dentro de las ecuaciones y así determinar el voltaje para cada uno de los capacitores. Para el caso del capacitor 1, tenemos que el voltaje para capacitor, que es este pedazo, esta parte, es igual a la carga en esa malla por 1 sobre el valor de la capacitancia. Sabiendo que 1 sobre la capacitancia es igual a 20, pues se multiplicará por la carga 2, la cual dijimos que era 1 séptimo, que es lo que tenemos expresado aquí, obteniendo 2.857 voltios para el capacitor 1. Lo mismo sucedería con el capacitor 2, que lo obtenemos aquí. Tenemos que
eh, la carga de la malla 2 la multiplicamos por 1 sobre la capacitancia C2 y le sumamos la carga de la malla 3 por 1 sobre la capacitancia C2, teniendo lo siguiente: 1 sobre C2 dijimos que era 10, entonces tendríamos 10 por la carga 2, que es igual a un séptimo, más 10 por la carga 3, que dijimos que era 24 séptimos, que hemos expresado acá, y eso es igual a 32.857 voltios. Y para finalizar, el voltaje del capacitor 3 sería en esta malla acá, lo tenemos. Dice que la carga de la malla 3 multiplicaría a 1 sobre la capacitancia 3, sabiendo que 1 sobre la capacitancia 3 es igual a 5, igual a 5. Entonces el voltaje en ese capacitor es igual a 17.142 voltios. Entonces, teniendo los valores en mente y lo comparamos con lo que encontramos en el simulador, observamos que es totalmente idéntico. 2.854 voltaje capacitor 1, 2.857 muy aproximado, 32.857 voltios capacitor 2, 32.853 voltios capacitor 3 y 17.142 voltios capacitor 3, con 17.147 voltios el mismo capacitor. Bien, espero que haya sido claro y estamos prestos para cualquier sugerencia. Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Para darle continuidad a la resolución de estos casos, vamos a comenzar con el caso 3, en la cual, a diferencia del anterior, miramos que vamos a cerrar el interruptor. El interruptor que estamos viendo en este momento va a estar pues hacia abajo, entonces va a pasar la corriente generada por la pila o batería de 100 voltios. Bueno, cuando pasa esta corriente, entonces resulta que los capacitores van a estar en 0 amperaje, es decir, van a estar ahí condensado toda esa energía. Pero ¿qué pasa en esta primera malla? En esta primera malla va a circular la corriente, ya que no hay una restricción como tal, sino que simplemente va a tomar la primera malla como la recirculación de esa corriente. Entonces, como hay una recirculación de la corriente, tenemos que hay dos resistencias, la resistencia 3 y la resistencia 1. Resulta que la resistencia 1 me va a ver afectada la carga de los capacitores tanto de la C1, C2 y C3. ¿Por qué? Porque esa resistencia va a tener un voltaje. Ese voltaje va a ayudar a que sea diferente los voltajes de los otros, valga la redundancia. Bueno, como hemos venido trabajando, nosotros hemos utilizado la ley de Kirchhoff. Entonces, para esta primera malla es fácil resolver la parte de los voltajes de cada resistencia. Como vemos, pues si entran 100, tienen que salir los 100. Entonces, a esta resistencia, según los cálculos, vamos a obtener que va a ser 25. Entonces, tenemos que son 25, ¿cierto? Ahora, 25 que se calcula por esta R1, ¿cierto? Por I1, que nos da 25 voltios. Ok. Ahora, miremos la ecuación. Según la ley de Kirchhoff, pues vamos a coger en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como podemos observar, la pila, entonces está negativo
pasa a positivo, es decir, que queda más 30, ¿cierto? Ya sabemos el voltaje de esta resistencia, de una vez lo colocamos. Entonces como esta resistencia hallamos que el sentido es al contrario, va a ser más, ¿cierto? 25. Luego hallamos la capacitancia en los capacitores. Pues el voltaje va a ser la carga, que es Q1 sobre el capacitor 1. Luego llegamos al capacitor 2, que va a tener dos cargas, que va a ser Q1, ¿cierto? Como va a salir, entonces menos Q1 sobre la capacitancia del condensador. Ahora la otra carga pues vamos a tener en sentido contrario, entonces sería más Q2 sobre la capacitancia del condensador 2. Entonces ya teniendo esas dos ecuaciones, ya tenemos esa primer malla. A la segunda malla, que llamamos lo que le acaba de decir, ecuación 5, que va a quedar representada de la siguiente manera. Ahora, la malla 3 se va a manejar de la misma manera que se manejó en el caso anterior. Ya utilizamos que aquí en este sentido, la manecilla de reloj, pues el voltaje está siendo afectado aquí pues por la ley que estamos utilizando. Entonces el sentido, el flujo de la corriente va a ser el contrario, es decir, vamos a tener menos 50 voltios. El capacitor 3, la carga se va a dar Q3 sobre el condensador 3. Ok, luego subimos y observamos aquí la resistencia aquí no se ve afectada, ya que pues esta resistencia va en este caso, como no hay una circulación de corriente, entonces esa resistencia va a quedar como si fuese un alambre. En el capacitor 2 vamos a ver que entra y sale negativo, entonces menos Q3, ¿cierto? Ese Q3 sobre la capacitor 2 más capacitor más el Q2, que perteneciente a la malla 2, sobre la capacitancia del condensador 2. ¿Listo? Ya teniendo esas dos mallas, ya podemos resolver pues por igualación o por método de Gauss-Jordan, podemos hallar a qué referencia hacemos Q1 y a qué miramos Q2. Entonces lo obtenido fue pues que la carga en el 2 es 13/14 y en la carga 13 es 19 séptimos. Entonces ya comenzamos a ver el voltaje cada uno, pues observamos que en el condensador 1 el voltaje va a ser 18.57, en el voltaje en el capacitor 2 pues va a ser 36.43 y el voltaje en la capacitor 3 pues va a ser 13.57. Esto se puede constatar ya referente a lo que nosotros medimos pues en la parte del simulador y observamos como ha hecho capacitancia 1 nos dio correctamente, en la capacitancia 2 también nos dio 36.42 y en la capacitancia 2 nos dio 13.57. entonces ahí observamos que los datos que medimos y los datos que calculamos fueron los mismos que nos dieron en el simulador. No siendo más, espero que haya sido de utilidad y nos veremos en una próxima vez. Muchas gracias, hasta luego.